Hola, soy Ale Arancibia, profe en Lengua y Literatura, y en este video te propongo que hablemos sobre el proceso de escritura. Escribir no es inspiración, es decisión y es trabajo con la palabra. Muchas veces creemos que escribir bien es cuestión de inspiración, como si a algunas personas les tocara y a otros no les tocara, en suerte, tener inspiración. En el aula y también afuera vemos algo diferente. Escribir no empieza con inspiración. Escribir empieza con una decisión. Hoy quiero hablarte de esto porque entenderlo cambia completamente la manera de escribir y de enseñar a escribir. Bueno, te voy a contar una anécdota. Muchas veces, después de proponer un ejercicio de escritura, algún alumno me dice, muchos me han dicho, profe, no se me ocurre nada, no sé qué escribir. Y yo esto no lo tomo como una falta de ideas, lo leo como una confusión, creer que primero tiene que venir la idea perfecta para luego escribir. No es así. Como te dije, escribir es un proceso y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este video. No es sentarse y que salga un texto terminado. Es un proceso como te acabo de decir. ¿Cómo se escribe? Se escribe probando, tachando, volviendo atrás, reescribiendo. Y esto es algo que muchas veces no enseñamos lo suficiente en la escuela. Cuando enseñamos a escribir, no enseñamos solamente textos, enseñamos el proceso de escritura. Siempre les digo, yo doy clases en nivel superior, en el profesorado de educación primaria, y siempre les digo a mis estudiantes que el primer texto que escribimos no es el texto que entregamos. Ese texto, o no debería ser, porque ese texto tiene que sufrir varias modificaciones. Pensemos en la escritura como un proceso, y esto lo tomo de Daniel Cassani. Él habla de que el proceso de escritura, valga la redundancia, estoy repitiendo muchas veces proceso, pero bueno, se va a quedar grabada en tu mente esta idea, ¿no? Del proceso de escritura. Retomo, Daniel Cassani dice que la escritura pasa por 4 etapas. La primera es la generación de ideas, generar ideas. Ningún texto nace bien escrito. Vos, para escribir tenés que empezar a escribir, aunque creas que eso está mal. Antes de escribir necesitamos tener algo para decir y las ideas no caen del cielo, las ideas se trabajan. ¿Cómo podés hacer vos en el aula? Bueno, te doy un ejemplo concreto. Les pido a mis alumnos que escriban sobre la amistad. No los mando directo a escribir. Antes, cuando yo iba a la escuela, al secundario, nos decían, escriban sobre la primavera. Y vos no sabías quién iba a leer ese texto, qué tenías que decir, qué tipo de texto tenías que escribir. Bueno, todo esto le tenés que comunicar al alumno. El alumno tiene que saber qué tipo de texto, si tiene que escribir, por ejemplo, sobre la amistad, un informe, una narración, una poesía, tiene que escribir un texto expositivo. Primero les pregunto, ¿con quién pensás la amistad? O sea, cuando vos pensás, te digo amistad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Te llega a la mente tu mejor amigo? ¿Qué recuerdos? ¿Una pelea? ¿Una frase? Y todo eso que va surgiendo, vos como docente lo vas anotando en el pizarrón, como una, podríamos decir, una lluvia de ideas. Vas anotando todas las palabras sueltas, las frases. A veces pedimos a los chicos textos sin dar tiempo para que ellos piensen qué es lo que tienen que escribir. Entonces, recordá que el primer paso para un texto bien escrito es la generación de ideas. Sin ideas no hay escritura posible.
El segundo paso es la escritura. ¿Cómo vamos a escribir? Vamos a escribir en borrador. Pueden tener un cuadernito donde van escribiendo todos los borradores de sus textos, o si trabajan en carpeta, yo lo que hago generalmente es que tengan una carátula que diga borradores. Y ahí vamos escribiendo los borradores de nuestros textos. Bien. Retomamos entonces la idea de la escritura y del borrador. En esta etapa no buscamos que el texto esté bien escrito. Buscamos que el texto exista, que haya un texto. Escribir el primer borrador es como hablar en voz alta. Sale desordenado, sale repetido, imperfecto. Vieron que cuando hablamos en voz alta repetimos frases, vamos hacia atrás, volvemos, surge una idea y la decimos, pero no hay un orden. En la escritura esto no se puede dar, porque sí necesitamos que haya orden. Pero en el primer borrador, el primer texto escrito, no pasa nada. Vamos a bajar, a volcar en el papel todas estas ideas que hemos generado en el primer paso, en la primera etapa. ¿Sí? Bien. En este borrador podemos escribir frases largas, podemos empezar siempre de la misma manera, podemos equivocarnos, no pasa nada. El borrador no se corrige, se permite. Permitirles a tus alumnos equivocarse, escribir lo que ellos quieran, porque después tenemos la etapa que sigue, que es la tercera, en la que vamos a revisar, vamos a releer, a leer esto que hemos escrito, releerlo cuantas veces sea necesario y corregirlo. Entonces tenemos la revisión. ¿Y qué es lo que se revisa? Bueno, no se revisa todo el texto junto, vamos a ir por partes. Vamos a leer. Pensemos que leer lo que hemos escrito también es una forma de aprender lengua. Vamos a leer o a releer, no para buscar errores, sino para mejorar lo que quiero decir. No buscamos en esta instancia corregir la ortografía. Los errores ortográficos, a ver, pensemos en que el docente debe conocer bien y escribir bien las palabras, conocer de ortografía. Por eso, lo que te quería decir es que muchas veces lo primero que salta a la vista es el error ortográfico. Pero, bueno, lo podés corregir, marcarlo de alguna manera, enseñarle a tus alumnos a marcarlo de alguna manera, pero no es esa la intención de la revisión. La intención de la revisión es ver qué ideas se repiten, si el texto está bien estructurado o no, bien organizado, si, por ejemplo, estamos trabajando con textos expositivos, bueno, si tiene una introducción, si el desarrollo es coherente, si cierro con alguna frase, con alguna idea, con alguna conclusión, si está bien organizado, si he puesto la cantidad de información necesaria para que se entienda el texto. Por ejemplo, en el aula. En esta etapa podemos proponer preguntas como: ¿se entiende lo que quise decir? ¿Hay algo que se repite demasiado? ¿Hay alguna parte que podría explicarse mejor? No pretendamos revisar todo al mismo tiempo, porque si no el alumno se va a bloquear. Anda parte por parte, ¿sí? Paso a paso. Bien, vamos con el cuarto punto de esta etapa del proceso de escritura, que es la reescritura. Reescribir no es fracasar, es pensar mejor. Muchas veces resulta tedioso para el estudiante este proceso de escritura, pero pensemos en enseñarlo de manera
clara, de manera paulatina, para que el estudiante tenga tiempo de procesar lo que escribió, de reescribir y no de copiar o pasar en limpio lo que escribió, porque si no estaríamos transcribiendo el mismo texto que escribimos en el segundo punto y que no ha sufrido ninguna modificación, ¿sí? Bien, decía entonces que reescribir no es copiar en limpio, pasar en limpio, sino que es volver a pensar el texto. Puede ser que cambies una palabra, que borres un párrafo completo, que empieces de una manera diferente. Este trabajo es la verdadera escritura. Con este proceso aprendes aprendes si lo estás aplicando vos para tu vida y si lo enseñás, bueno, el alumno es el que aprende a escribir realmente. Recordemos que no es el primer texto que escribo, no es el primero que entrego. ¿Sí? Tiene que sufrir muchas modificaciones. Al principio, como te decía antes, va a ser tedioso para el estudiante, pero luego esto va a ser mucho más rápido porque ya va a estar entrenado en generar ideas, en escribir, revisar, reescribir. Lo va a hacer mucho más rápido. Bueno, escribir, ya estamos llegando al final de este video y te puedo decir que escribir lleva tiempo, pero enseñar a escribir también lleva tiempo. Sabemos que Daniel Cassani explica la escritura como un proceso, no como un resultado, y pensá que como docente cuando enseñás esto cambia todo. Se corre la idea de que el alumno escribe bien o escribe mal. Todos necesitamos tiempo para que el texto surja, para encontrar nuestra voz, nuestra propia forma de decir. Te invito a que no apures el proceso de tus estudiantes, te invito a que no apures el proceso de tus estudiantes. Dales tiempo y acompañarlos en el proceso de escritura. Esto sirve para el aula, sirve para el trabajo, te sirve para la vida. Porque una palabra bien pensada puede cambiar un texto y a veces puede cambiar una historia. Esto sucede en todos los ámbitos de la vida.